Lárgate de aquí antes de que llame a seguridad, miserable. La voz retumbó en la entrada de Vega Enterprises como un trueno. Ricardo Vega, traje de 15,000 pesos y reloj que costaba más que un auto, miraba con desprecio absoluto al hombre sentado junto a las puertas de cristal de su empresa. El indigente, de unos 60 años, ropa raída y ojos cubiertos por unas gafas oscuras rotas, no se movió. Sostenía un bastón blanco en una mano y un pequeño cartel en la otra. Ayuda para comer. Es la tercera vez esta semana que apareces aquí. ¿Crees que mi empresa es un centro de caridad? Los ejecutivos que acompañaban a Ricardo sacaron sus teléfonos, filmando la escena entre risas. Era viernes por la tarde, y humillar a alguien vulnerable parecía el entretenimiento perfecto para cerrar la semana. Pero entonces, el indigente habló. Su voz era firme, educada, completamente inesperada. Señor Vega, déjeme limpiar su oficina esta noche. Solo eso. Y en 3 días exactos, usted tendrá el contrato de $10 millones que tanto necesita. El silencio fue instantáneo. Ricardo parpadeó, confundido. Sus ejecutivos dejaron de reír. ¿Cómo sabía este hombre sobre el contrato? ¿Cómo conocía su nombre completo? La propuesta era tan absurda, tan imposible, que Ricardo soltó una carcajada. ¿Escucharon eso? Este loco ciego cree que puede conseguirme el contrato con Yamamoto Investments. ¿Qué vas a hacer, adivino? ¿Leer el futuro con tu bastón mágico? Los ejecutivos rieron más fuerte, pero el indigente no se inmutó. Simplemente inclinó la cabeza ligeramente, como si estuviera viendo a través de Ricardo a pesar de su ceguera. Solo le pido una oportunidad, señor Vega. 3 días. Si no recibe confirmación del contrato en ese tiempo, puede hacer conmigo lo que quiera. Denunciarme, arrestarme, lo que sea. Pero si tengo razón, todo lo que pido es un poco de dignidad. Ricardo debería haberlo ignorado. Debería haber llamado a seguridad y olvidado el incidente. Pero había algo en ese momento, algo en la certeza imposible de ese hombre que plantó una semilla de curiosidad. Y más importante, Ricardo Vega estaba desesperado, porque lo que nadie más sabía era que Vega Enterprises estaba al borde del colapso total. 3 semanas antes, Ricardo había recibido la llamada que cambiaría todo. Takeshi Yamamoto, representante de uno de los fondos de inversión más exclusivos de Japón, estaba buscando empresas latinoamericanas para inyectar capital. El contrato, $10 millones, suficiente para salvar la empresa, pagar deudas masivas y restaurar la reputación de Ricardo en el mundo corporativo. Había habido 5 reuniones, 5 fracasos absolutos. Yamamoto era frío, calculador, imposible de impresionar. Y lo peor, Ricardo acababa de recibir un mensaje esa misma mañana. Última oportunidad. Lunes a las 10 a.m. No habrá otra reunión. 72 horas. Eso era todo lo que le quedaba. Esa noche, a las 3 de la mañana, Ricardo seguía en su oficina. Botella de whisky medio vacía, corbata aflojada, mirando los documentos financieros que revelaban la verdad. Sin ese contrato, Vega Enterprises cerraría en 2 meses. 20 años de trabajo, destruidos. Fue en ese momento de desesperación total cuando recordó al indigente. La propuesta absurda. En 3 días tendrás el contrato. Era ridículo. Imposible. Pero, ¿qué tenía que perder? El sábado por la mañana, Ricardo regresó a la entrada de su empresa. El indigente seguía allí, como si hubiera sabido que volvería. Esta vez, Ricardo no gritó. Solo habló. Voz cansada, derrotada. Está bien. Tienes tu oportunidad, pero con mis condiciones. Las condiciones eran crueles, diseñadas para humillar. El indigente sería encerrado en la empresa durante 3 días completos.
Cámaras de seguridad grabarían cada movimiento. Comería solo los restos de comida que los empleados dejaran. Y si al final del tercer día no había confirmación del contrato, Ricardo lo denunciaría por fraude y aseguraría que pasara tiempo en prisión. El indigente aceptó todo sin una queja. Solo pidió una cosa: acceso completo a la oficina principal y a la sala de reuniones ejecutiva. Trato hecho. Pero recuerda, viejo, si me estás mintiendo, te vas a arrepentir el resto de tu miserable vida. El hombre extendió su mano. Ricardo la ignoró, girando sobre sus talones. Mientras se alejaba, no vio la pequeña sonrisa que se formó en los labios del indigente, porque el hombre que acababan de encerrar en Vega Enterprises no era quien Ricardo Vega pensaba que era, ni remotamente. Sofía Ramírez, secretaria ejecutiva de la empresa, fue la primera en notar que algo extraño estaba sucediendo. El sábado por la noche, al revisar las cámaras de seguridad por aburrimiento, vio al indigente en la oficina de Ricardo. Pero no estaba limpiando. ¿Estaba leyendo? Sus manos se movían sobre los documentos con precisión quirúrgica, dedos deslizándose sobre el papel como si pudiera absorber información a través del tacto. Y lo más perturbador, estaba murmurando números, en japonés. El domingo, las cosas se volvieron aún más extrañas. El hombre reorganizó completamente la sala de reuniones ejecutiva, movió muebles con medidas exactas, ajustó la iluminación, colocó plantas en posiciones específicas. Todo seguía un patrón que Sofía no reconocía, pero que sentía significativo, cultural, como si cada detalle tuviera un propósito más profundo. Pero lo que realmente la inquietó fue cuando lo vio arrodillado en el centro de la sala, manos juntas, murmurando algo que sonaba como una oración o un agradecimiento. El lunes por la mañana, a las 6 a.m., Ricardo recibió el correo electrónico que lo despertó de golpe. Remitente: Yamamoto Investments. Señor Vega, confirmo nuestra reunión de hoy a las 10 a.m. Por favor, asegúrese de que la sala de reuniones principal esté preparada exactamente como se especificó en nuestras conversaciones previas. Este detalle es crucial para nuestra decisión final. T. Yamamoto Ricardo releyó el mensaje 3 veces. ¿Especificaciones previas? Nunca había habido especificaciones sobre la sala. ¿De qué estaba hablando Yamamoto? Cuando llegó a la empresa a las 8, encontró a Sofía esperándolo en la entrada, rostro pálido. Señor Vega, necesita ver la sala de reuniones. Ahora. Ricardo subió las escaleras corriendo, abrió la puerta de la sala y se quedó paralizado. La habitación había sido transformada completamente. Estaba organizada siguiendo principios de diseño japonés tradicional, minimalista, equilibrada, con elementos naturales perfectamente posicionados. Hasta había un pequeño arreglo de flores, estilo ikebana, en el centro de la mesa. Era perfecto. Era exactamente lo que un inversor japonés tradicional esperaría. ¿Cómo lo supo? ¿Cómo lo supo? Pero no había tiempo para respuestas. Faltaban 90 minutos para la reunión más importante de su vida. Takeshi Yamamoto llegó exactamente a las 10 de la mañana. 52 años, traje oscuro impecable, expresión seria que no revelaba ninguna emoción. 2 asistentes lo acompañaban, ambos tomando notas en silencio. La presentación de Ricardo fue sólida. Había ensayado durante semanas, números, proyecciones, estrategias de crecimiento. Todo respaldado por datos. Pero Yamamoto apenas reaccionaba, solo asentía ocasionalmente, rostro impenetrable. 40 minutos después, cuando Ricardo estaba llegando a su cierre final, Yamamoto levantó una mano. Señor Vega, la presentación es adecuada. Pero tengo una pregunta importante.
se levantó de su asiento y caminó lentamente alrededor de la sala, dedos rozando los muebles, observando cada detalle del arreglo. ¿Quién preparó esta sala? Ricardo sintió su corazón acelerarse. Esta era su oportunidad, su momento de brillar. Yo mismo, señor Yamamoto, investigué sobre la cultura japonesa de negocios, estudié los principios de Ma y Wabi Sabi, quería demostrar mi respeto por sus tradiciones. Yamamoto se detuvo, se giró lentamente, y por primera vez, su expresión cambió. No era impresión, era algo más oscuro, decepción. Ya veo. En ese momento, la puerta de la sala se abrió suavemente. El indigente entró, llevando una bandeja con té verde preparado de manera tradicional. Caminaba con su bastón, moviéndose con cuidado, pero con una dignidad sorprendente. Ricardo se puso rojo de furia. ¿Qué demonios haces aquí? Te dije que te quedaras en el sótano. Pero entonces, algo completamente inesperado sucedió. Takeshi Yamamoto dio 3 pasos hacia el indigente. Sus ojos se abrieron enormemente. Sus manos comenzaron a temblar. Y entonces, el poderoso inversor japonés hizo algo que nadie en esa sala jamás olvidaría. Se arrodilló. Manuel Sensei. ¿Eres tú? La voz de Yamamoto quebró la palabra Sensei, cargada de emoción que no podía contener. Las lágrimas comenzaron a rodar por su rostro mientras permanecía arrodillado frente al indigente, cabeza inclinada en señal de máximo respeto. Ricardo y sus ejecutivos estaban paralizados, completamente incapaces de procesar lo que estaban presenciando. El indigente, lentamente, se quitó las gafas oscuras rotas. Sus ojos eran lechosos, nublados por cataratas, pero aún brillaban con una inteligencia penetrante. Colocó su mano suavemente sobre la cabeza de Yamamoto. Takeshi-kun. Han pasado muchos años. Yamamoto se levantó, limpiándose las lágrimas sin vergüenza. Se giró hacia Ricardo y su rostro ahora mostraba algo que iba más allá de la decepción. Era ira contenida. Señor Vega, permítame presentarle a Manuel Sandoval. Hace 15 años, él era el CEO de Sandoval Industries, la empresa de consultoría más respetada en toda Latinoamérica. Yo era un joven ejecutivo recién llegado a México, perdido, sin conexiones. Don Manuel me dio mi primera oportunidad cuando nadie más lo haría. Ricardo sentía que el piso desaparecía bajo sus pies. Hace 12 años hubo un incendio en las oficinas de Sandoval Industries. Don Manuel estaba en el último piso cuando el fuego comenzó, pero en lugar de escapar, regresó 3 veces al edificio en llamas. Salvó a 17 empleados ese día. Yo fui uno de ellos. Yamamoto hizo una pausa. Respiración temblorosa. El humo destruyó sus pulmones. Las vigas cayendo le causaron heridas permanentes, y el calor extremo dañó irreversiblemente su visión. Perdió el 80% de su capacidad visual. Mientras se recuperaba en el hospital, su socio comercial robó la empresa, los clientes, todo. Don Manuel quedó sin nada, sin empresa, sin ahorros, sin familia que lo apoyara. Y durante años he estado buscándolo. Ricardo no podía hablar, no podía moverse. Todo en su mente se estaba desmoronando. Yamamoto se giró completamente hacia Ricardo, voz ahora fría como el hielo. Este contrato nunca fue real, señor Vega. Era una prueba que usted acaba de fallar espectacularmente. ¿Una prueba? Cada vez que busco invertir en una nueva región, selecciono empresas y evalúo algo mucho más importante que números. Evalúo el carácter de sus líderes. Contrato a personas para que aparezcan como vulnerables en las puertas de sus empresas. Observo cómo los tratan. Y señor Vega, usted mostró exactamente quién es. Ricardo sintió náuseas. Mintió sobre quién preparó esta sala.
Se atribuyó el trabajo de un hombre al que humilló, encerró y amenazó. Don Manuel me contactó hace 3 semanas cuando escuchó que yo estaba considerando invertir con usted. Me pidió que le diera esta oportunidad, demostrarle que la verdadera medida de un hombre no es cómo trata a sus superiores, sino cómo trata a quienes no pueden darle nada a cambio. El silencio en la sala era sepulcral. Yamamoto sacó un folder de su maletín. Lo colocó sobre la mesa, pero no frente a Ricardo. Lo colocó frente a Manuel Sandoval. Don Manuel. Yamamoto Investments desea ofrecerle un contrato de inversión inicial de $10 millones para reconstruir Sandoval Industries. Usted nos enseñó sobre integridad, dignidad y verdadero liderazgo. Es hora de que el mundo vuelva a beneficiarse de esa sabiduría. Las manos de Manuel temblaron ligeramente mientras tocaba el folder, dedos reconociendo el peso del documento dentro. Pero hay una condición, Sensei. Necesitará un equipo. Y me gustaría sugerir a alguien para su primera contratación. Yamamoto miró a Sofía, quien había estado observando todo desde la puerta, lágrimas rodando por su rostro. Esta joven secretaria fue la única persona en esta empresa que trató a don Manuel con respeto básico durante estos 3 días. Le llevó café caliente cuando nadie miraba. Le habló con amabilidad. Esa es la clase de persona que construye empresas verdaderamente grandes. Manuel sonrió, extendiendo su mano hacia donde estaba Sofía. Señorita Ramírez, ¿aceptaría ser mi directora de operaciones? Sofía no podía hablar a través del llanto, solo asintió violentamente. Ricardo finalmente encontró su voz, pero era apenas un susurro quebrado. Esto no puede estar pasando. Tengo derechos, tengo contratos, puedo demandar. Yamamoto lo miró con algo cercano a la lástima. Puede intentarlo, señor Vega, pero mis abogados son muy buenos. Y más importante, la historia de cómo trató a un héroe que salvó 17 vidas, un hombre que lo perdió todo por hacer lo correcto. Esa historia se volverá muy pública. Sus clientes actuales sabrán exactamente qué clase de persona lidera Vega Enterprises. Se giró hacia la puerta, y Manuel Sandoval lo siguió, Sofía sosteniéndolo suavemente del brazo. En el umbral, Manuel se detuvo y miró hacia atrás, directamente a Ricardo a pesar de su visión dañada. Señor Vega, le deseo suerte. Va a necesitarla, porque el karma no olvida. Y la vida tiene una forma curiosa de enseñarnos las lecciones que más necesitamos aprender. La puerta se cerró suavemente detrás de ellos. Ricardo Vega se quedó solo en la sala de reuniones que un indigente ciego había transformado en perfección. Solo con el silencio. Solo con las consecuencias de cada decisión cruel que había tomado. 3 meses después, Vega Enterprises cerró sus puertas para siempre. Pero Sandoval Industries, renacida de las cenizas, abrió su primera oficina nueva con una placa en la entrada que decía: «La verdadera riqueza no se mide en dinero, sino en cómo tratamos a quienes no pueden darnos nada a cambio». Y en el vestíbulo, una foto enmarcada, 17 personas de pie junto a Manuel Sandoval. Las 17 vidas que él salvó del fuego. Las mismas 17 personas que ahora eran accionistas de su nueva empresa, porque el karma siempre completa el círculo.